Nací en un hogar en yugo desigual donde mi padre era inconverso y mi madre cristiana en una denominación. Sin embargo, recibí una formación en cuanto a la palabra de Dios, aunque con muchas doctrinas erradas que me llevaron a creer que a la edad de 12 años yo podía ser bautizado y ya por eso ser salvo. Hasta el día en que mi padre creyó en el Señor en una asamblea y empezamos a escuchar el verdadero evangelio como está en las Escrituras. Y empezamos a congregarnos en una asamblea escuchando diariamente la exposición de la palabra y la doctrina sana, viviendo así una vida de apariencia y de piedad, pero negando la eficacia de ella. Hasta que en una oportunidad un joven llamado Manuel Medina, en una de las reuniones, él me preguntó: Edgar, ¿tú eres salvo? Esa pregunta me impresionó y yo le dije: claro que soy salvo. ¿Y cómo fue tú, dónde y cuándo aceptaste a Cristo como Salvador personal? Yo le dije: mira, yo no sé, lo único que sé es que yo soy más salvo que tú, porque cuando yo nací ya mi mamá era evangélica. Y él me dijo: no, eso no es así, tú tienes que tener una experiencia personal. Tú dónde y cuándo aceptaste a Cristo como Salvador personal. Esa pregunta caló en mi conciencia y empecé a indagar en mi propia vida cuándo yo había tenido ese encuentro personal con el Señor, cuándo yo me había arrepentido de mis pecados delante de Él, y lamentablemente no registraba ningún día en mi vida que hubiera hecho eso. Desesperado le pregunté a mi madre: mamá, ¿cuándo yo fui salvo? Y ella me dijo: bueno, hijo, yo cuando tú eras pequeño yo te presenté en la iglesia. Y bueno, tú no has tenido una vida así de pecado, de manera que no tienes nada de que arrepentirte. Ese fue un error de su poco conocimiento, pero yo sabía que sí tenía mucho de qué arrepentirme. Y el Señor empezó a tratar conmigo a través de las predicaciones. Y fue en el 17 de enero de 1991, en una serie de predicación del Evangelio, cuando el Espíritu Santo, por medio de los predicadores, usó la siguiente porción. Isaías 29 y 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Eso me hizo entender que todo lo que yo conocía del Señor y mi temor hacia Él no era más de lo que había aprendido. No había tenido mis propias convicciones, ni había conocido al Dios vivo y verdadero. Sin embargo, el enemigo tratando conmigo me decía: no, tú no tienes de qué arrepentirte, tú eres salvo, porque ya tú fuiste bautizado. Y sin embargo, la siguiente predicación me hizo reflexionar mucho más. Mateo capítulo 7 y versículo 21 fue la porción usada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Allí yo me vi reflejado en esta porción, y yo me imaginaba diciéndole al Señor: Señor, Señor, pero yo soy alumno de clase bíblica, mi mamá es creyente. Y el Señor diciéndome: apartados de mí, hacedores de maldad. Aquella noche no pude aguantar más, y entendiendo mi triste condición, salí de la reunión con el deseo de clamar. Hablando con los ancianos, le dije: mire, yo quiero ser salvo. Entonces pasé a la parte de atrás del local y allí doblé mis rodillas, pidiéndole al Señor que me perdonara, y me arrepentí de mis pecados. Aquel día, 17 de enero de 1991, fue el día en que realmente yo tuve mi encuentro personal con el Señor y fui salvo. Para el Señor sea la gloria y la honra. Ya tengo ahora mi cómo, dónde y cuándo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Luego de eso me dirigí al joven y le dije: Manuel, ahora sí soy salvo. Ahora sí tengo mi cómo, dónde y cuándo. ¿Lo tiene usted también?